Antes de ceder el uso de la palabra a nuestro ponente, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida a cargo de la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. En nombre del Poder Judicial del Estado de Chiapas, es un honor para mí haber sido designada por nuestro presidente, el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, para darles la más cordial bienvenida a mis compañeras consejeras, consejeros, magistrados, magistradas, juezas, jueces, personal jurisdiccional y administrativo de esta noble institución. Así también quiero darle la bienvenida y reconocer la participación de abogadas, abogados, litigantes, sociedad civil organizada, académicos, universitarios, funcionarios públicos, quienes han sumado enriqueciendo esta jornada jurídica 2019. Gracias por su asistencia a esta Casa de la Justicia. Con destacada experiencia en materia mercantil ha demostrado nuestro ponente el día de hoy. Nuestro destacado ponente ha tenido una destacada experiencia en materia mercantil, como lo ha demostrado con las obras de su autoría, Código de Comercio Comentado y Sociedades Mercantiles, entre otras. No escatimando en compartir su conocimiento y experiencia a través del Seminario de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que se encuentra bajo su dirección de manera interrumpida desde 1997. Como pueden ver, hoy nos engalanamos en este auditorio con la presencia del doctor Mondragón Pedrero. Muchas gracias y bienvenido, señor. Benito Juárez dijo: la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de la patria. Hoy recuerdo a nuestro expresidente de la República porque estoy convencida de que la transformación en nuestro sistema jurídico mexicano sería una realidad y funcionara de manera exitosa en la medida en que todos y todas los operadores estudiemos y nos capacitemos para impulsar desde nuestra trinchera el andamiaje jurídico, pues en la manera en que se logrará garantizar el Estado de Derecho, y ese debe ser nuestro compromiso con la sociedad y con nuestra patria. Ese es el compromiso del Poder Judicial, mantenernos actualizados para ofrecer a los y a los justiciables el mejor servicio. Por eso, en el marco del Día del Abogado, festejamos a tan honrosa profesión ofreciendo esta jornada jurídica del 2019, abierta al público en general, conformada por una feria universitaria y cultural de derecho y conferencias magistrales con temas de vanguardia y de interés general, que trataron sobre las nuevas reformas en justicia laboral, la situación actual de los derechos humanos, el derecho a la imagen, la voz y la transparencia, y la manera de juzgar con perspectiva de género, cerrando este magno evento con las reformas al Código de Comercio en materia procesal. Y entrando en materia, recordemos que el 27 de enero del 2012 se publicó la reforma al Código de Comercio que introdujo un título especial llamado del juicio oral mercantil, estableciendo los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, abriendo con ello una nueva era en los juicios mercantiles. La reforma en materia mercantil nos exige la implementación de juzgados especializados en justicia oral mercantil y un proceso arduo de capacitación, pues estamos a pocos meses de que se universalice la cuantía de los asuntos a dirimirse con el nuevo procedimiento mercantil oral. Ante este desafío, nos es grato compartirles
que en el Diagnóstico Nacional sobre la Implementación de la Oralidad Mercantil, publicada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, nos encontramos arriba de la media nacional en los avances de la implementación. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas cuenta con 3 juzgados especializados en materia oral mercantil, 2 en Tuxtla Gutiérrez y 1 en Tapachula, y seguiremos avanzando para dar cumplimiento a las reformas en esta materia. Confucio expresó: estudia como si nunca fueras a aprender bastante, como si temieras olvidar lo aprendido, y es así exactamente como debemos estudiar sobre las nuevas reformas en materia mercantil oral y capacitarnos sobre las mismas. Y qué mejor oportunidad de concederle el uso de la palabra a tan reconocido ponente como es el doctor Fabián Mondragón Pedrero, reiterándole nuestro agradecimiento por estar acompañándonos con su presencia en esta jornada jurídica 2019, compartiendo sus conocimientos. Asimismo, agradecer a cada uno de ustedes su asistencia y participación. Enhorabuena, deseo de mucho provecho esta capacitación sea para ustedes y este esfuerzo para fortalecer la justicia para todos y para todas. Muchas gracias. Antes de comenzar, me permito presentarles a nuestro ponente, el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de especialización, maestría y doctorado en el área de Derecho Privado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es también presidente de los colegios de profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la misma UNAM y titular de las materias de concursos mercantiles y de procedimientos mercantiles en la Facultad de Derecho de la UNAM. Con ustedes el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Hola a todos y cada uno de ustedes. Tendré, previo a entrar al tema, hacer 2 acotaciones o 3. La primera, no sé si observaron desigualdad procesal. A mí no me cotejaron damas. Me privaron de ese honor. Ya veremos entonces que me inviten para que se cumpla con ese principio de igualdad procesal. En un segundo lugar, agradecerle al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas el permitirme el exponer algunas reflexiones de que se han generado al Código de Comercio. En un tercer lugar, en base a una gratitud, también a un reconocimiento a mi amigo y gran procesalista, don Manuel de Jesús Corrado. Se arriesgó a que su servidor cerrara bajo la premisa de que hay un sinnúmero de referencias que surgen en la materia procesal mercantil. Como tengo el reloj a la mano y me dieron 50 minutos, así de que los aprovecharé plenamente. Partamos de que surge el 25 de enero del 2017 reforma al Código de Comercio en una diversidad de preceptos. Trataré de forma breve ir viendo qué fue sucediendo en algunos de ellos. Partamos del contenido del artículo 1061, fracción quinta del Código de Comercio. Este precepto, en su estructura, se vincula a documentos que se presenten con la demanda, el que acredita la personalidad, y en su fracción quinta generó el acompañar
el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, el CURP y una identificación. Si fuera la esencia del texto, se regula que los documentos que se dejen de presentar y que tuviéramos a nuestra disposición tendrán una preclusión. Entonces digo, pues no los voy a presentar para que precluya mi derecho. Pero no es tan sencillo, porque en el artículo 1378, fracción segunda, dentro de los requisitos del escrito de demanda, se establece señalar SRFC, SCURP, y aquí con una variable, ya no nos dicen identificación, sino clave. Y entonces cuando les pregunto, ¿y cuál es la clave? Automático, dicen, no, son los numeritos que aparecen en la credencial del lector. Eso no son una clave, son datos de identificación. Pero entonces ya observamos que de 1061 fracción quinta a 1378 fracción segunda hay una variable. Pero, ¿qué sucede con este precepto? Si acudimos al párrafo final del artículo 1380 del Código de Comercio, si dejamos de cumplir con el requisito, me previene y si no me desechan. Y solamente que manifieste bajo protesta decir verdad que no tengo necesidad de RFC ni de CURP. Del CURP no me hacen la interrogante, ¿quién de nosotros no lo requiere? Y entonces decimos, bueno, vamos a pensar en los extranjeros para cumplir con el requisito. Muy bien. Pero el elemento técnico. Me deben de prevenir una demanda cuando es obscura o irregular. Y estos datos del RFC y del CURP se vinculan con la materia mercantil. Y si fuera un poquito estricto, en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución, la protección a los datos personales se estará cumpliendo, máxime que el propio ordenamiento jurídico desarrolla que debe de protegerse y cuáles son los casos de excepción. ¿Qué han de decir? ¿Qué trascendencia tiene? Imaginen ustedes que prevengan una demanda mercantil por efectos que no son mercantiles. ¿Realmente estaremos dándole congruencia al manejo legislativo? Hace un momento nos dijeron esos derechos por persona, esos derechos de la convencionalidad, y cuando el precepto llega a ser deficiente. Pero voy más allá. Tanta trascendencia le dieron que el 25 de enero del 2020, si no hay modificación, conforme 1390 bis, será sin limitación de cuantía. Y el artículo 1390 bis 11 en su fracción segunda no requiere de estos requisitos. Vean, no obstante haber reformas, en las mismas hay problema de congruencia. Y entonces, para empezar esta estructura, ¿por qué se hizo la reforma? Tenemos que observar que fue por un tratamiento fiscal. ¿Cuántos manejan esas suertes principales, esos intereses, y como consecuencia son un ingreso para ellos y deben de tributar? ¿Y verdad que sí tributan? Entonces, como una forma de auxilio, pero no debemos confundir la materia mercantil con otras materias. Pero viene un segundo ámbito que afortunadamente todavía no ha golpeado al Poder Judicial. Si tengo esa información, ¿cuándo la voy a hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente? Y si le dijera, cuando la operación es trascendente. ¿Y cuándo la operación es trascendente? Pues cuando sea trascendente.
porque se les olvidó decir cuando es trascendente, y nos vamos a un ámbito de tipo penal, y en donde ya han sufrido esta problemática los señores notarios, que ya son presunción de delincuentes. Pobrecitos, avísame de las operaciones y que sean trascendentes, porque si no, coparticipan. Y si me avisan, no te vaya a suceder que después, si viste que era trascendente, ¿por qué celebraste la operación? ¿Quién los entiende? Y por la cuantificación, lo delicado que pueda ser. Aquí sí, alzando la mano por una situación delicada para los notarios en el Estado de México. Pena privativa de libertad a un notario que avisó que la operación era trascendente por la cuantía, sin prejuzgar. Pero vean ustedes que en una norma jurídica, cuando la integramos en otro contexto, nos genera problemas. ¿Qué sería mi primera recomendación? Lo que ustedes determinen será lo correcto, pero ¿será un requisito para prevención? No, es que cumplo con la literalidad. No, si ya sé que cumples con la literalidad, pero cumples con las reglas que se dan para la prevención, que tu demanda sea obscura y irregular dentro del ámbito mercantil para que la aclare, corrija o complete. Y cierro por razón de tiempo. Y al demandado se le exige lo mismo. Y si el demandado no cumple, ¿lo vamos a percibir detener por no contestar a la demanda? Entonces habría una desigualdad procesal. Pero vean cuando se maneja una reforma con ciertos descuidos. Pero sigamos con esta reforma, porque ustedes son los que van a tener que determinar. Surge el contenido del artículo 1068 bis del Código de Comercio y copió el 1390 bis 15. No crean que es algo así sorprendente, nada más que su redacción no es afortunada, es el pequeño detalle. ¿Cómo que no es afortunado? No, porque empieza el precepto que el emplazamiento se generará con el interesado, representante, mandatario, procurador, y todavía nos dice todo lo que debe de hacer ese fedatario para entender la diligencia con ese interesado, representante, mandatario, procurador. Y al empezar el segundo párrafo nos va a hablar con el pariente, con la persona que se encuentra en ese lugar. No queda con el interesado, representante, mandatario, procurador. Y nos pusimos a pensar, ¿por qué se dio la reforma? Para quitar el citatorio previo. ¿Y qué le faltó? Redacción. Si no se encuentra el interesado, representante, mandatario, procurador, se podrá entender y ya manejamos el segundo párrafo. Pero ahí observen que quito un citatorio y dejo una problemática jurídica. Pero sigamos avanzando y surge el artículo 1076 del Código de Comercio. En este precepto bueno en regulación, vinculado con la caducidad y en el tratamiento de esa caducidad, 3 años, 120 días en primera instancia, 60 días en segunda instancia y 30 días tratándose de los incidentes. Lo único es que da la intención el legislador de que las cosas vuelvan a su estado original. Esto si se está dando en primera instancia, como si hubiera presentado la demanda, muy bien. Si se da en segunda instancia y ya hubo sentencia, ¿qué acontecerá? ¿Las cosas vuelven a su estado original o en realidad, si se trataba de un recurso de apelación, como si no se hubiera interpuesto y le da firmeza a la sentencia? Entonces no volvieron las cosas a su estado original. Y en los incidentes, aunque verdaderamente fueran procedentes, surge un principio de convalidación. Entonces hay esas variables en este ámbito incidental que se da, pero cuando menos ya tenemos una regularidad en los tiempos.
todos estos 120, 60, 30 días hábiles. Después continuó el legislador con el artículo 1079. En este precepto, ¿qué se generó? Se les había olvidado el tiempo para poder ejecutar en la materia oral mercantil. Qué bueno que ya lo regularon. Y ese tiempo, 3 años. Voy a tratar de ejecutar mi sentencia dentro de esos 3 años, generando el impulso procesal. Y si no hubo un impulso procesal dentro de esos 3 años, reflexionar con ustedes. Determinará de oficio el juzgador la inejecución de esa sentencia o deberá ser a petición de parte interesada. Aquí, por economía procesal, les diré que hay criterio desde la novena época y debe de haber impulso procesal. Pero lo único que sí tomamos ya es el tiempo que se va a generar. Después se hizo una reforma a la litispendencia. La excepción prevista en la fracción segunda del artículo 1122 del Código de Comercio. Se hace ese tratamiento de que cuando hay identidad de partes, de instancias, de vía y de causa a pedir, ¿qué va a acontecer? En el segundo juicio que se haya generado el emplazamiento, ya no va a haber acumulación. ¿Qué va a suceder? Adiós segundo juicio. Se sobresee, lo dejamos sin eficacia a ese segundo juicio. Pero este artículo 1123 reformado, tenemos que integrarlo con el 1350 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque la tramitación de las excepciones procesales son con las reglas de los incidentes sin que verdaderamente sean incidentes. Y en la regulación de los incidentes ya no va a ser por cuerda separada, sino será en la misma pieza de autos. Entonces nos hicieron una conformación del 1123 con el tratamiento del artículo 1350 del Código de Comercio. Sigamos avanzando, y al ir avanzando se observó adecuación en los artículos 1331 y 1333 del Código de Comercio. ¿Y en qué consistió? Se manejaba con antelación recurso de aclaración de sentencia. Y de repente, pues muy sencillo decir, nada más va a ser aclaración de sentencia. Y se han puesto a meditar por qué se hizo, a quién le imputamos la culpa, al juicio oral mercantil. ¿Por qué? Porque en el juicio oral mercantil se regula que no habrá ningún recurso ordinario. Y entonces, si tomábamos como recurso la aclaración, pues dejábamos sin aclaración en el juicio oral mercantil. Ya veremos en su momento qué simpática es la aclaración para el oral mercantil. Y nos dan 3 días. Pero ya no se establece que puede haber aclaración de sentencia en la de primera instancia, en la que se genera ante el superior jerárquico y tratándose de interlocutorias. Sobre esto fue positivo, pero el legislador de repente los hace que ustedes tengan que meterse en problemas cuando queremos ser literales en la norma. Se regula e interrumpe el plazo para la apelación con la presentación de la aclaración, y les diría, ¿es cierto? ¿Y no interrumpirá cuando se resuelva respecto de la aclaración? ¿Cómo sé si se aclaró o no se aclaró? Y ya me sigue corriendo ese plazo. Entonces ustedes tendrán que integrar en la norma, tomando en consideración el contenido
del artículo 1333 del Código de Comercio. Así avanzamos, que ya en 1350, respecto a los incidentes, y damos un gran brinco al artículo 1378 del Código de Comercio. ¿Qué podemos observar respecto del mismo? Por primera vez, en el ámbito general del Código de Comercio, se dan reglas de requisitos de un escrito de demanda, porque las teníamos conforme 1390 bis 11 para el juicio oral mercantil. En su ámbito general, copiaron al 1390 bis 11, que lo veremos en particular, y básteme decirles algunas de las notas que son de reflexión del 1378. La primera de ellas es en la fracción segunda, cuando se desarrolla el nombre del actor y apellidos, razón social, denominación, y nos vuelven a insistir RFC, CURP y clave de identificación. Primera variable. En la segunda variable es si copia en la fracción octava del artículo 1378 lo relativo a los medios de prueba. Muy bien, pero ¿y tomamos en consideración el 1198 del Código de Comercio? Y si debemos de tomarlo en consideración, debe de señalarme por qué considera que será apropiado el medio de prueba y qué afirmaciones quedarán acreditadas. Y si lo dejamos de señalar, el precepto dice que debemos de desechar. Y si no se señaló en el escrito de demanda, ¿desecharán el documento base de la pretensión? Y será trascendente ese alegato que verbalmente estamos formulando. Al tiempo, cuando veamos las pruebas en particular, vamos a ver qué trascendencia le intentó dar el legislador. Pero su problemática es, ¿desechan o no desechan? Qué bueno que los que tienen que resolver son ustedes. Pero su servidor, alma inocente y tímida, sin prejuicios, de repente dijo: y si no ofrecí pruebas con el escrito de demanda, con el de contestación, reconvención, contestación a la reconvención, y me encuentro con el contenido del artículo 1383 del Código de Comercio, en el cual se establece que de oficio a petición de partes se tendrá una dilación probatoria. Dentro de esa dilación probatoria no podrá exceder de 40 días y de no señalarse por ofrecimiento se emplearán los primeros 10 días. Y entonces digo, queridísimos juzgadores, estimados integrantes del Poder Judicial, te solicito con respeto, con cariño, que abras el juicio a prueba. Oiga, es que su momento era con la... Sí. Pero aquí el legislador en 1383 me dice que se abra el juicio a prueba. Cuando tenga esa odisea, disfruten la resolución. Alguien dice, no, es que la norma posterior manifiesta en un momento dado que deja sin efecto el anterior. En las reglas del procedimiento actuamos así. Por copiar, acuérdense siempre, por eso reprueban los que copian. De copiar al oral y se metieron en problemas, porque en el oral no hay un 1383.
ya no los meto en problemas por plazos extraordinarios de 1386. Hay algo adicional que su servidor les comparte de este precepto. Se regula la figura de la reconvención. Entonces, para contestar una demanda me dan 15 días y para contestar una reconvención me dan 9 días. Pregunta inocente. Se respeta el principio de igualdad procesal, ¿verdad? Es que ya sabía del juicio, es clásico que se lo digan a uno. Perdón, ya sabía de esa demanda autónoma denominada reconvención. Y entonces vamos a decir que la demanda reconvencional al contestarla tiene descuento de estudiante, ¿no? Bien, pero así las cosas, aún hay más. El 25 de enero de 2017 se hace una actualización a 1390-18 tratándose de la reconvención, que por cierto, casualmente para contestar la demanda son 9 días y para contestar la reconvención son también 9 días, por el principio de igualdad procesal. Pero ¿qué diferencia surge? Se habrá establecido en el 1390 bis 18 que se puede prevenir un escrito de demanda reconvencional. Sí, y nuevamente cuestionaría si se hizo en el mismo momento, porque en el ordinario no. Vean aquí que vamos dando esa apariencia jurídica, pero como el propio legislador nos va señalando problemática. Pero, ya que tenemos este 1378, 1380 nos da en un momento dado la prevención, brinquemos a lo relativo a la oralidad mercantil. ¿Y cuál es el precepto que por excelencia en cada actualización, reforma, como le quieran denominar, es tocado? En 1390 bis. En este precepto, ¿qué fue materia de reforma? Fundamentalmente sin limitación de cuantía. Perfecto. Pero como es del 25 de enero del 2017, en los transitorios dicen, pero todavía no va a ser aplicable. En este año de 2017, de un peso a la cuantía de 1.339 del Código de Comercio. En 2018, de un peso, en un momento dado, a 1.000.000 de pesos. En 2019, de un peso a 1.500.000 pesos. Y en el año 2020, sin limitación de cuantía. Pero sucede que el 28 de marzo del 2018, y ya que está vigente esa cuantía, dicen, bueno, siempre no. Para 2018 vamos a manejar de un peso a 650.000 pesos. 2019 ya no será 1,5 millones, sino de un peso a 1,000,000 de pesos. Y en 2020, sin limitación de cuantía. Pero al hacer esas travesuras, también nos manejaron el oral ejecutivo mercantil. Y en el oral ejecutivo mercantil, para no complicarles más la vida, les diré que en este momento es de 1.339 a 1,000,000 de pesos, y en 2020 ya será de 1.339 a 4 millones de pesos. Y la cuestión es la siguiente. Entonces, de un peso a una cuantía inferior a la de 1.339, le llamaremos un juicio ejecutivo normal. En este momento de
1,000,000 pesos en adelante un ejecutivo mercantil normal. Y viene la extraña pregunta que hace su servidor. Como en el ejecutivo no se establecen requisitos del escrito de demanda, ¿qué le vamos a aplicar como supletorio? Y entonces ustedes varios lo manejarían. Le voy a aplicar el 1378, pero es para el juicio ordinario. Pero es que están ahí las reglas. Sí, pero hicieron una acotación de 1054 y de 1063 del Código de Comercio en cuanto a supletoriedad. Y se van a ir al Federal de Procedimientos Civiles con el 322, que es extraordinario en su falta de redacción. O si no, me voy a alocar. ¿Por qué transciende? Si le aplicamos en 1378, lo estoy obligando al RFC y al CUR. Vuelvo a la estructura inicial. Lo que ustedes determinen será lo correcto. Pero, ¿en qué lo van a fundar? ¿Que mi supletorio es el ordinario o que mi supletorio son las reglas generales del Código de Comercio? ¿Ok? Volvemos a ese juego de conceptos y además injustificado que de un peso a menos de 1339 tenga que ser un mecanismo normal y el tratándose de 1339 de 1,000,000 de pesos en este momento sea un ejecutivo oral, y en el ejecutivo oral ¿qué acontece? Conforme a 1390 ter 4 le son aplicables las reglas de 1390 bis 11. ¿Esto qué quiere decir? Que en este capítulo del oral ejecutivo mercantil no requiere ni RFC ni CUR porque está sobre reglas del oral mercantil en general. Vean, qué bonito nos va regulando el legislador y no obstante que lo va haciendo en el mismo tiempo. Pero brinquemos el contenido del artículo 1390 bis. En el 1390 bis 10 nos dice notificación personal, el emplazamiento. Pero ya tuvieron que reconocer también, tratándose de la demanda reconvencional, porque ya se los indicaba en 1390 bis 18. Pero les diría, ¿es cierto? ¿Son las únicas? A ver, hagan requerimientos sin notificación personal. Con el tiempo, o cuando lo juzgue pertinente el juzgador, para que no se le olvide ninguno de ellos. Vean ustedes cómo seguimos avanzando. Pero, de repente, siguen manteniendo algo que quitaron y volvieron a poner. El 1390 bis 20, un precepto en el cual se regula que si se tratan de excepciones procesales que se manejan a la contestación de la demanda, ¿qué sucede? Ofrecemos nuestros medios de prueba, pero ¿en qué momento deberán quedar preparadas? Antes de la audiencia preliminar. Y si no están preparadas, ¿qué sanción procesal se establece? Se dejarán de recibir por causa imputable al oferente. Y les diría, ¿qué legislador tan inocente, tan ignorante o tan descuidado? La calificación se las dan ustedes y he de justificarles el porqué. La fracción primera de 1122 genera incompetencia. ¿Le aplica? No, porque la resuelve el superior jerárquico. Litispendencia y convexidad, fracción segunda y tercera. Si no están preparadas las pruebas en la audiencia preliminar, entonces dejamos que los expedientes se sigan llevando cada uno de ellos con su autonomía y tendremos multiplicidad de expedientes con el riesgo de sentencias contrarias o contradictorias. ¡Qué maravilla! Entonces, estudia el legislador, por algo eran excepciones procesales. Toco de una vez otra de las maravillas de la naturaleza.
¿Cuál es? La denominada excepción procesal de falta de personalidad del actor, del demandado o de incapacidades del actor. ¿Y por qué maravilla de la naturaleza? Las excepciones, ¿quién las formula? El demandado. Entonces, excepción de falta de personalidad del actor. ¿Y la del demandado se la habrá opuesto solo? Sí, de que los hay, pero no es lo normal. De inmediato alguien hace, no, es que pudo haber reconvenido. ¿Cómo reconviene si no tiene personalidad en la contestación? Vean ustedes este juego de conceptos. Pero el legislador se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. En el artículo 1126 del Código de Comercio, que regula excepción de falta de personalidad del actor, objeción a la personalidad del demandado por los efectos que se producen. Si es excepción y es subsanable, le damos los 10 días. Si no subsana, te regresamos tus documentos y sobreseemos el juicio. Pero si es del demandado y no subsana, siendo subsanable entre los 10 días, sigo el juicio en rebeldía. Los efectos son diferentes. Entonces, aquí, en este precepto, ¿a dónde nos lleva? A decir, legislador, por favor, precisa. Ya no me meto en la quinta y sexta, que son excepciones mixtas, porque les complicaría mucho en razón de tiempo. No piensen en otro que eso, ya sé que eso los manejan ustedes perfectamente. Pero en la fracción séptima también nos manejan improcedencia de la vía. Y entonces, si no están las pruebas para la audiencia preliminar, ya la vía es correcta. Vean, ese descuido en presupuestos procesales y ese descuido en principios procesales. Pero brinquemos ese hermoso artículo 1390 bis 20 y exclusivamente les haré la mención de 1390 bis 29, en donde si solicitan copias, previo pago de derecho, para que lo tengan en su mente cuando estemos en la aclaración de sentencia. Llegamos al 1390 bis 32, demanda, contestación, nivelación procesal, demanda, contestación, reconvención o plazo para la reconvención, se haya o no contestado, nivelamos, vista con las excepciones, y se señaló día y hora para la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, en su fracción primera, nos van a generar la depuración procesal. Muy bien, excepciones procesales. Y de repente uno hace el ejercicio. Oiga, y si resultó procedente la excepción de falta de personalidad, es decir, legitimación del proceso, representación, mandato, por parte del actor, y le dieron 10 días, ¿hay factibilidad de continuar con la tramitación procesal? ¿A qué difícil que digan que no? Suspendo y espero los 10 días a ver si hay esa legitimación, porque si no, no puede surgir la segunda fase de conciliación. Y lo mismo sucede tratándose del demandado. Pero cuesta trabajo que veamos lo sencillo que a lo imposible nadie está obligado. Tenemos que suspender esa tramitación procesal. Pero pensemos que ya libramos lo relativo a la depuración procesal. Y viene el mecanismo de la conciliación, de la mediación. Con motivo de la reforma en materia procesal penal y de los medios alterados de solución de controversia, y lleva años usted diciendo, no quiero saber nada de ella. Pues con su servidor aún hay más. Y vamos a ver por qué. Cuando se llega a la audiencia preliminar, estamos permitiendo que se respete al órgano jurisdiccional. Me explico. El ámbito genérico es medios electrónicos. ¿O a qué
que le sea suficiente al juzgador, así que no pasa nada si lo hagan en un método tradicional, porque lo permite la propia legislación. Pero viene la siguiente fase, la importancia que tiene el secretario en la audiencia para que se le respete a él y se le respete al juzgador. Típico. Se empieza la audiencia estando presente el señor juez, asistido de su secretario. ¿Ese es respeto? El señor secretario, primer ámbito, que las partes del público en general estén de pie, porque no es un don nadie, es el juez que va a presidir la audiencia. Vamos a levantar a las personas que tengan un respeto, que hagamos saber que presidirá esa audiencia el ciudadano juez fulano de tal, y que se encuentra asistido de su secretario correspondiente. Después viene el segundo paso, que es otro maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque a continuación se hace constar quién o quiénes comparecen, con qué calidad lo hacen, y después los van a protestar para conducirse con verdad. Y más o menos diré cómo lo hacen. Protesto para conducirse con verdad, haciendo saber las penas y que ocurren los casos de grandes penas que pueden ser privativas de libertad. Y a lo mejor no me fui tan rápido, Momento, disfruten ese momento en donde van a hacer saber el respeto que tienen que tener hacia la autoridad. Se les protesta para conducirse con verdad. ¿Entienden qué es conducirse con verdad? Ya sé que los abogados son expertos, aunque sí se van a portar bien, correctamente, con verdad, es decir, identificando el acontecimiento con la realidad, pero a las partes les explico de que si no se conducen correctamente, pueden tener una pena privativa de libertad por el respeto que deben de tener a la impartición de justicia. Si les hacemos esa aclaración, estamos haciéndoles saber de qué se trata esa mención. Si no se los hacemos saber, muchos abogados litigantes, si no me dejaban mentir, es un mero formalismo, algo como que entra por acá y sale por acá. Por algo se dieron. Hay que aprovechar y respetarnos como autoridades. Hecho este ámbito, surge la estructura de que si está la depuración procesal, vamos a la conciliación. Y en la conciliación, no entiendo, tiempo y, perdónenme, falta de educación, tanto de las partes en controversia como de sus abogados. Y típico, estamos en fase conciliatoria, desea hacer alguna oferta, algún manejo, ya sabiendo que el juez se despojó de su ámbito jurisdiccional y va a buscar en forma imparcial que las partes solucionen su problema. Y normalmente, ¿qué va a decir el actor? ¿Por qué no? ¿El demandante? Tampoco. Pues no concilia. Un ejemplo de conciliación o dos para que vean hasta dónde trasciende. Se hicieron algunos experimentos y fueron entre jueces, y la primera estructura, siendo una juzgadora, hizo hacer estas prestaciones, se acabó la conciliación. Pero en una segunda estructura pueden haber múltiples. Quien funge como juzgador dice: me da gusto que esté el abogado fulano y el abogado perengano, porque los dos son reconocidos como peritos en derecho y además que respetan el conducirse con verdad. Y dentro de una ética, sin lugar a dudas, le avisaron a sus clientes en qué consiste la conciliación y sus bondades. Y después le pregunta al cliente: ¿verdad que le explicó su abogado perfectamente lo que es la conciliación? ¿Van a apoyar a su abogado o no?
Pero independientemente de ello, como se los explicó su abogado, ya les empieza uno a incluir lo que es una conciliación y vean cómo vamos educando al cliente y al propio abogado. Pero tenemos que irlo intentando, tenemos que irlo manejando. ¿Por qué? Porque cuando solucionan ellos mismos y no es un tercero, se desgasta menos las partes y la propia impartición de justicia. Es difícil, sí, pero si no creemos en la conciliación, nunca vamos a tener las bondades de la misma y resolver en forma pronta y expedita. Y conste que no critico que sea por conducto del juez, porque me dice principio de inmediación extraordinario, pero si no se logró, me tengo que quitar la cachucha y conformarme en la estructura jurisdiccional. Y al integrarme en la estructura jurisdiccional, ¿qué acontece? Lo que recibí de las partes lo borro de mi mente, y no es la prueba, es un medio de convicción en búsqueda de la verdad, y la verdad es la identidad entre el acontecimiento y la realidad. Y si de los medios de convicción es un efecto diferente al que escuchó en conciliación, vean la problemática mental que tiene el juzgador. Mejor concilie. No es tan fácil, porque si no va a ir al momento frío del expediente. Pero sigamos, y no fue factible la conciliación, y les voy a pedir acuerdo sobre los hechos. ¿Ustedes creen que se van a querer poner de acuerdo si no se pusieron de acuerdo con la conciliación? Pero pregúntenle cuando ustedes quieran exponer. Yo sí lo he visto, pues felicidades. No puede conciliar, pero sí puede conciliar en acuerdos sobre los hechos y en acuerdos sobre las pruebas. Después viene el 1390 bis 32 en su fracción quinta, que sí es trascendente por la reforma, porque se vincula con el 1390 bis 45 en cuanto a objeción e impugnación del documento. En cuanto a la objeción del documento, prevalece como lo había regulado el legislador, y en cuanto a la impugnación, echaron a perder la figura. No falla el legislador cuando lo quiere hacer. Trató de equiparar reglas del 1250 del Código de Comercio. Y si ya era deficiente, pues obviamente dejó las reglas deficientes. ¿En dónde está el ámbito deficiente? Miren, demanda, aporto mis medios de prueba. Contestación, quiero impugnar esos documentos. ¿Qué regla se me da? Conforme el 1390 bis 45 y el 1250. Impúgnalo señalando las causas. Lo vas a hacer saber como excepción. Inicialmente no vas a decir si es documento con matriz o sin matriz. Vas a indicar prueba pericial, pero no señalar la indubitable para cotejo si es un documento sin matriz, que en la regla de 1250 y sus vices sí lo establece. Y se recibirán los medios de prueba conjuntamente con el juicio principal. Después continúa el legislador regulando. De la contestación en adelante, ¿qué va a suceder? Ya su tramitación es incidental. Bravo. Entonces, una con el expediente principal y otra incidental. ¿Cuál es el pequeñísimo detalle? Y si en la contestación hubo reconvención, los documentos que se acompañan son conjuntamente con la contestación, y ahí lo van a tramitar incidentalmente. No, en este no lo tramito, mejor me voy con la regla anterior. El legislador dice de la contestación en adelante. Donde la ley nos distingue, nosotros no debemos de distinguir. Siguiente reflexión que ustedes tendrán que solucionar. Y lo más importante, ¿qué trascendencia tiene que uno se lleve en juicio principal y el otro en oral y en forma verbal?
en forma incidental y en forma verbal. Vean esas inconsistencias. Pero sigamos avanzando a 1000 por hora y pensemos que ya vimos la impugnación y vamos a la audiencia de juicio con la calificación de los medios de prueba. Excelente. Y en esa calificación de los medios de prueba, ¿cómo llaman esta? Bueno, ustedes, conforme al legislador, le llaman confesional. 1390-41. Con base en un interrogatorio. De este interrogatorio, el pequeño detalle son preguntas. La respuesta deberá ser categórica en sentido afirmativo o negativo. No. ¿Y qué les parece si me hacen una pregunta y les digo no me acuerdo? Pues ya contesté. ¿Qué quiere que le mienta? Pues no me acuerdo. Ya contesté. Vean la variable que le dieron al medio de prueba. Pero sigamos avanzando. Ya no lo vamos a declarar confeso si deja de comparecer sin causa justa y previo el apercibimiento respectivo. Vamos a tener por cierto lo que quiere demostrar el oferente de la prueba. ¿Y cómo sabemos que es lo cierto que quiere demostrar el oferente de la prueba? ¿Se acuerdan? 1390 bis 13 o en 1198, que ahí nos dice qué hechos y qué afirmaciones quedarán acreditadas. Muy bien, ya me dijiste cuál es tu pensamiento. Pero las manifestaciones que están realizando no son apreciaciones subjetivas y unilaterales, y estas no se llaman alegatos, y los alegatos son materia de prueba, y el juez todavía cierra, perdón, el legislador cierra con broche de oro y dice salvo prueba en contrario. Maravilloso. Disfruten la parte final del 1390 bis 41. Pero esa es la estructura del medio de prueba confesional. Y puedo hacerles dos reflexiones pequeñitas de confesión. ¿Me autorizan? Para que ustedes la disfruten. No ofrecí la prueba de confesión, pero se encuentra mi contraparte presente. Concluye el desahogo que se siente porque le voy a interrogar. ¿Lo podrá hacer? Pues aplico las reglas generales del Código de Comercio. Y vean su artículo 1229. Otra pequeñita complicación, y todavía prevalece que si el domicilio de una de las partes se encuentra fuera del lugar del juicio, se desahogará por exhorto, y si me emplazaron en un lugar diferente, estoy acreditando con ello que es fuera del lugar del juicio, y entonces voy a acompañar un interrogatorio por escrito y voy a respetar el principio de mediación. No, y entonces ¿qué hago con esa supletoriedad ante la deficiencia de la norma? Qué bueno que quienes tienen que resolver, ¿quiénes son? Ustedes, ¿eh? Son los fieles intérpretes de la norma. Ahora sí entienden por qué fue trascendente ese integrar convencionalidad, derechos humanos, ver qué es lo más favorable. Pero brinquemos confesión con esas dos pequeñas reflexiones. La segunda de ellas, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir? Que se funda una en el 1229 y otra en el 1234. Ya teniendo esto, el testimonial, ¿qué aconteció? El testimonial le atinaron, eliminaron, presentará sus propios testigos. Porque no pregunté cuáles son los ajenos. Y ya de repente decía, ¿a quién es testigo? Y ya no me metí en el 1390 bis 11, que es un documento público y que señala el nombre de sus testigos. ¿Cómo sabemos que son testigos? Si el tercero es un ajeno a las partes que se infiere que tiene conocimiento, entonces estamos prejuzgando que ya tiene conocimiento de los hechos porque lo estamos calificando como testigo. Pero aparte de ese detalle, no hubo problema. Ahora, y si el testigo tiene su domicilio fuera del lugar del juicio, ¿podrá solicitar plazo extraordinario de prueba?
¿podrá exhibir interrogatorio? ¿Y copia el interrogatorio para su contraparte? Y si me dicen que sí, qué bueno que rompemos el principio de inmediación. O tendré que obligatoriamente presentar a mis testigos. Nuevamente, lo que ustedes resuelvan será lo correcto, porque no estableció nada el legislador para el oral mercantil y sí tenemos reglas generales en testimonial. De repente ya vimos en 1392, ya vimos en un momento dado la impugnación de documentos y vamos al tratamiento de la prueba pericial. En la prueba pericial, ¿qué notas les haría observar? Primero, si hay escrito de aceptación para las partes respecto de sus peritos. Ya no hay escrito de aceptación, pero tratamos del perito tercero en discordia, si hay escrito de aceptación. Segundo, que debe de exhibir su dictamen en la audiencia de juicio, pero si no comparece, como si no lo hubiera presentado. Siguiente ámbito, si tiene que acreditar con copia certificada con su original que se integra al expediente su calidad de ese experto en una ciencia, arte, técnica, industria u oficio. Y aquí varía de 1253, porque en el 1390 bis 48 nada más me dice que acredite y no necesariamente que se integra al expediente. Entonces ya no hay aceptación, el tratamiento que sea el documento y que el dictamen sea la audiencia de juicio. Teniendo estos ámbitos, vamos a recibir los medios de prueba y viene la siguiente fase. Las partes alegan lo que a su derecho convenga y se dictará sentencia. Y aquí, antes de dictar sentencia, tengo que hacer una precisión. Porque si estoy en la audiencia preliminar y en esa audiencia preliminar se recibieron documentos y no requieren de un mayor desahogo, se quieren por desahogar clase, ¿cómo dice usted? Por su especial naturaleza. ¿Ok? ¿Y qué va a acontecer? No hay pruebas pendientes, dice, en la audiencia preliminar tiene efectos de audiencia de juicio y se dictará la sentencia correspondiente, 1390 bis 37. Con un detalle, se les olvidaron los alegatos, pero ustedes los integran y así le damos toda la viabilidad a la tramitación. Pero ya llegamos al momento en que se dicta, de que se cita para la sentencia. Y viene otro problema, la cual será emitida de inmediato. Es una palabra maravillosa, porque pregunto, yo sí lo hago yo de inmediato. Y la pregunta es, ¿inmediato es un plazo? Y si no hay un señalamiento de un plazo, cuando menos tengo 3 días. Y el juez no tiene facultades para ordenar sus ideas de suspender, que va a haber continuación de la audiencia indiscutiblemente. De momento no es tan grave. Dejen, si continúa la normación, sin limitación de cuantía, a ver si el próximo año las dictan de inmediato. Pero tenemos que ir viendo hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y cerraremos, y aquí ya mi reloj, no se preocupe, con la aclaración de sentencia. 60 minutotes. Y me van a entregar una copia para que pueda aclarar mi sentencia. Y es 60 minutos para las partes o para cada una de las partes. Y si es para las partes, son ahora 59 minutos y dije, le dejo un minuto al otro. Y son 60 y 60 minutos, sensacional. Pero viene lo mágico. Ya me entregaron mi copia. Y entregándome mi copia, hago las manifestaciones que argumentos son aclaración de sentencia. ¿Interrumpe algo? No es la aclaración que interrumpía mientras estudiaba y demás, entonces ya lo interrumpió. Pero viene lo mejor, pasaron los 60 minutos. A mí me entregaron mi copia. ¿Me van a solicitar que la devuelva o ya me quedo con ella? No, pues se la dejo. ¿Sin pagar derechos?
No sé que el tribunal tiene mucho dinero, por eso les han incrementado, perdón, la indiscreción, sé que sí les han incrementado muchísimo mientras no excede quién sabe qué. ¿Ok? ¿Y qué hago con el 1390-1029? Que las copias simples se pagan derecho. Pero es que no lo estilamos aquí, no sé si se estila o no. Cuidado, entonces le vamos a exigir al Poder Judicial la constancia que él sí pagó los derechos. Es así como se da un súper breve recorrido en el tratamiento de las reformas al Código de Comercio y concluiré. Y si acuden, ¿quieren que dé lata? ¿Me autorizan? Si les quiero dar lata, los hago de rinchar y después digo, es broma. Y si acudo al recurso del juicio de amparo, haga el recurso. Espérate, yo nada más digo, si no es recurso, entonces, ¿cómo en un momento dado tú valoras pruebas, tú haces esto, tú dejas de hacer otro? Si lo que tienes que ver es constitucionalidad. Pero, como dicen, esa es otra historia. Y es una historia en donde yo les diría, felicito a los señores magistrados que son mis amigos, los quiero muchísimo, me toca estar en esto de la Judicatura Federal, también me regaña igual que aquí, y les digo, ¿y ustedes van a ver cinito? ¿Están las situaciones electrónicas? ¿O realmente los resúmenes que se van haciendo del expediente? Que concluiré, qué bueno que es oral. Juicio como sinónimo de proceso. Oral siendo mixto, porque no podemos decir que sean elementos trascendentales exclusivamente de oral, porque los que fijan la litis y las pruebas son por escrito. Y finalmente, mercantil, porque son acontecimientos que producen efectos jurídicos mediante la exteriorización de la voluntad, pero vinculados con la producción o con el intercambio de bienes y servicios destinados al mercado en general. Como verán, la reforma fue sencillísima. Muchas gracias. Y como hizo el doctor Corado, ¿alguna duda? ¿Verdad que ninguna está clarísima? Adelante. Pues primeramente felicitarle por una exposición muy clara que me ha gustado escuchar. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Una duda respecto al tema, por ejemplo, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, en el cual le dan libertad de jurisdicción al juez, procederá el recurso de aclaración de sentencia cuando el juez federal es el que debe calificar si se cumplió el juicio de amparo o la ejecutoria de amparo sin defecto y sin exceso. Pero no por ello se va a anular el Código de Comercio o la discusión que rige la aclaración de sentencia. Gracias. Gracias a usted, y vean qué interesante pregunta. La pregunta me la hizo la sencilla. Me salvé. ¿Por qué? Porque en ese juicio de amparo puede ser en cumplimiento de ejecutoria y ya le dan los lineamientos. Y en el ejemplo es con libertad de jurisdicción, y entonces va a emitir una opinión de algunos ámbitos para llegar a su determinación, y al llegar a esa determinación, pues como todo ser humano puede incurrir en alguna pequeña imprecisión y tendrá facultad para aclarar o corregir, porque ese es el detalle que tiene. Puedo acudir al juicio de amparo por violaciones, artículo primero, a derechos fundamentales, a derechos humanos. Entonces da la viabilidad cuando en un momento dado hay ese tratamiento de libertad de jurisdicción. Sí, sí está en el tiempo.
Pues muchas felicidades por esa brillante conferencia. He observado, porque me toca ser estado visitador, que a la audiencia se le previene a las partes que si no concurren les impondrá una multa de X 10 salarios mínimos. Mi pregunta va encaminada a que si esos salarios mínimos no deben ser en UMAS, considerando esa reforma que hay de la indexación del salario, y dado que en el propio Código de Comercio también existe esa prevención de que la imposición debe atenderse la cuestión el hecho de cómo se maneja la situación económica, ¿no? Así es, económica. Y no lo he visto que se haya aplicado en UMAS, sino que se siguen aplicando en salarios mínimos. La opción mía debe ser en UMAS. Sobre esta pauta, ¿qué le diría? Ya no sancionen más a los pobres. Mejor la dejamos a la antigüedad con base al texto de la norma. No es lo ideal, pero tampoco es irregular porque estamos cumpliendo con la literalidad de la norma. Y es lo menos malo en este momento para las partes en controversia. No es lo correcto, pero es lo menos malo. Y ahí sí ya me acojo un poquito a la justicia. Pues si no hay ninguna otra pregunta. Muy buenas tardes, señor ponente. Primeramente felicitarlo por una excelente conferencia. Y en segundo término, mi pregunta es, por ejemplo, en algunos casos ha sucedido que una de las dos partes, actor o demandado, al momento, ya ve que el juicio en sí es prioritariamente oral, pero ¿qué pasa si alguna de las partes, obviamente, al momento de su intervención, lee en todo ese juicio o en toda esa audiencia? Eso puede ser reclamado una violación del principio de oralidad en un juicio de amparo. Sobre esta pauta depende de la picardía del litigante. Vamos a pensar, procedo a leer, que hoy me voy a portar bien, pero no lo garantizo. Pero lo reproduzco de viva voz para los efectos legales a que haya lugar. Lo trascendente, recuerde que normalmente estamos con el medio electrónico que está haciendo que produzca sus efectos. Pero si leo y reproduzco de viva voz, sí tienes el mismo efecto. Es que uno dice, es que no puede sacar el código, es que no puede tomar una nota. ¿En dónde lo establece el legislador? Yo soy de los que no sé ningún precepto y tengo que estarlos consultando, tengo que estarlos revisando. Pues no me pueden impedir ello, pero no es ninguna violación procesal. ¿Por qué? Porque en realidad no es un juicio oral, es un juicio mixto. Pues antes de despedirme, había incurrido en descuidos, pero siempre hay un momento de que lo ayudan a uno a corregirlos. Le envío un saludo a todos y cada uno de los oyentes que se encuentran presentes en la sala de presidentes y que están de manera simultánea escuchando esta plática de su servidor. También en su momento, si ellos tienen alguna observación, alguna aclaración, dejaré mi correo y si no les contesto el mismo día, les contesto al día siguiente y sobre esta pauta van viendo cómo van evolucionando con una sola salvedad que sí tiene su servidor, que prefieren al malo conocido en el Congreso que al bueno por conocer, y cuando quieren hacer alguna aclaración, aunque no me hacen caso, pero si la envían, se hacen observaciones y de repente, por porcentaje, algunas de ellas se llegan a aplicar. Pero ante todo, agradecerles su paciencia, agradecerles su asistencia y obsequiarles algo
en lo que creo profundamente, pero además como inocente mercantilista me sale gratis. Les obsequio que sean felices, y para hacerlo con el ser superior, con su familia, con sus amigos, con el Poder Judicial y hasta con los académicos. Muchas gracias. El ciclo de conferencias de actualización jurídica organizado por el Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado. En estos momentos, las consejeras María de Lourdes Hernández Bonilla, Isela de Jesús Martínez Flores y María Isel Ballina Barbosa harán entrega de un reconocimiento y un presente al doctor Fabián Mondragón Pedrero. Presidente Juan Oscar Trinidad Palacio, entregamos este reconocimiento a usted, doctor Fabián Mondragón Pedrero, por su brillante disertación en este tema que aborda lo que son reformas al Código de Comercio en materia procesal. Brillante exposición, creo que fue muy clara, precisa. Yo creo que hasta podrá haber una segunda parte tal vez para poder seguir abordando el tema. Agradecemos a todas